La necesidad hace que se olviden los principios y lo que se declamó. ¿Se acuerdan cuando hace, no mucho tiempo se decía que, que Pfizer y otros laboratorios norteamericanos habían pedido poco menos que los glaciares, bienes intangibles de la Argentina como garantía? Bueno, parece que eso ahora va quedando lentamente en el olvido porque el temor a una tercera ola de COVID hizo que el gobierno abriera negociaciones, pero esas negociaciones incluyen una modificación de la ley o de un DNU para permitir un acuerdo con los laboratorios norteamericanos. Detrás de esto hay una necesidad sanitaria. Las vacunas de ARN mensajero, como se denomina o como se le conoce en el mundo de la medicina como vacunas de última generación, vacunas sintéticas, combinan perfectamente con algunas de las vacunas que se han aplicado aquí en primera dosis, por aquello de que ahora las vacunas se van a poder combinar diferentes. Uno podría darse una Sputnik con una Pfizer, por ejemplo, y así podemos seguir con el espectro de combinaciones. Entonces, esa necesidad frente a la cepa delta que puede generar que nuevamente haya otra ola de contagios COVID en la Argentina es lo que ha llevado al gobierno que finalmente abra la lapicera y esté dispuesto a firmar un cambio en la legislación que permita que la Argentina compre vacunas de Pfizer, compre vacunas de Moderna, compre vacunas de Janssen e incluso reciba donaciones de los Estados Unidos porque las va a necesitar. Las va a necesitar frente a esa tercera ola. Esas vacunas no se consiguen en la Argentina y podrían llegar y podrían servir para protegernos de una tercera ola. Respecto de esto pasaron varias cosas hoy. El gobierno está estudiando un DNU. ¿Cómo lo sabemos? Porque en la Cámara de Diputados hoy fracasó una votación que la oposición pidió hacer sobre tablas para que se modifique la famosa ley de las vacunas, que podría demandar por negligencia a los laboratorios. Esa palabra, negligencia, fue lo que encendió las alarmas de los laboratorios norteamericanos que dijeron, no, si nos pueden demandar por negligencia, entonces nosotros no les vamos a vender vacuna. Juntos por el Cambio pidió que se modificara esa ley en un proyecto sobre tablas. El oficialismo hizo valer su mayoría, no hubo caso. Pablo Yedlin funcionó como vocero de esto, es el presidente de la Comisión de Salud, y dijo, no, momentito. Ahora que estamos negociando y están estudiando modificar la legislación, no es momento, modificar un DNU, no es momento para modificar la legislación. Y dijo también, primero queremos ver si hay voluntad de Pfizer. No vamos a estar cambiando las leyes todas las semanas si no existe un acuerdo. Pero lo que queda en evidencia es que hay discusiones o en el Parlamento o en el Poder Ejecutivo para hacer entrar las vacunas norteamericanas. No es una concesión a la oposición, en verdad es la necesidad sanitaria de tener vacunas sintéticas que puedan combinarse y dar una mejor protección frente a las nuevas cepas. Esto es lo que pasó en materia sanitaria, pero aquí están ellos, los Robbie Boys, que tienen otras informaciones. Voy a empezar por la economía. ¿Qué pasa con Garbarino? ¿Mañana van a estar cerrados los locales, Jairo? Mirá, te vamos a mostrar y contar en un minuto nada más el correo electrónico que hoy llegó a muchas sucursales de una de las principales empresas de venta de electrodomésticos, donde lisa y llanamente se anticipa, atención, el cierre, dice el mail, de todos los locales hasta nuevo aviso. En este momento, tal vez porque nosotros vamos a contar algunos detalles de la situación crítica que están viendo de abrir algunas de las puntos de venta en Capital Federal. Yo tengo algunos datos de un salvavidas que les están tirando desde Tierra del Fuego. Lo que pasa es que la crisis de Garbarino incluye la planta de electrónica Fueguina, que está tomada en este momento en Tierra del Fuego, incluye los más de 100 locales que todavía le quedan. Había llegado a tener 200 locales Garbarino, y en medio de la crisis, cambio de manos, malos manejos y un dueño actual que después te vamos a contar está desaparecido, fugitivo, Epa. Todos lo buscan. Bueno, en ese contexto hay 4.000 empleados. Eso te iba a decir. Que están en vilo. Es el conflicto laboral, debe ser de los más grandes que ha tenido que enfrentar este gobierno, pese a la pandemia. No, te diría que concretamente no hubo otra empresa con tantos empleados a punto de caer con lo que puede ser esto en meses electorales incluso. Bueno, 4.000 empleos en vilo. Hay mucha gente en este momento tratando de tener alguna respuesta, repito, de Garbarino, empresa que está en un momento delicado. Nosotros venimos siguiendo casi capítulo por capítulo el folletín, la novela, la telenovela del cierre de lista de Juntos por el Cambio
y se fue Macri, como un ídolo de telenovela, partió. Se ve que el guionista cambió el guión, se fue a España y nosotros dijimos acá, che, me parece que este se está abriendo, está desertando, y eso abrió la puerta para que haya un acuerdo entre Vidal y Bullrich en la ciudad de Buenos Aires, Javier. Correcto, Rolando, auspiciados por el que gana en esta interna, que es Horacio Rodríguez Larreta. Se está avanzando en ciudad y en provincia de Buenos Aires, atención con esto, en una lista de unidad dentro al menos del PRO, que es el primer objetivo de Rodríguez Larreta. Después habrá que ver cómo se negocia con el radicalismo y con otras fuerzas, pero el gran objetivo hoy es avanzar y supuestamente, según la gente de Horacio Rodríguez Larreta, María Eugenia Vidal va a encabezar la fórmula, mejor dicho, la lista en la ciudad de Buenos Aires, y Patricia Bullrich va a aceptar ser la tercera de la lista. ¿Y qué dirá el señor que está acá en el piso? ¿Qué dirá del acuerdo? No sé, pero por suerte le tenemos cerrado el micrófono por ahora y vamos a seguir presentando lo que va a pasar, porque además hay otra pelea en el gobierno, porque en este gobierno, muchachos, con las mujeres no se jode, y Emilio Pérsico dijo que el sistema de planes estaba generando que los varones se quedaran sin poder dentro de las casas y las mujeres manejaran el dinero, y hay voces desde el gobierno que le van a salir a contestar y lo van a saber esta noche en RM. Pero además que habló fue Cristina. Todos los problemas que teníamos en el 2015 se multiplicaron y se agravaron en los 4 años posteriores hasta el infinito. Y surgieron algunos que no teníamos, como esta deuda del Fondo Monetario Internacional, al que le debemos 45.000 millones de dólares. Y no construimos ninguna planta depuradora, no le prestamos a ninguna empresa el dinero para hacer una fábrica mejor, no mejoramos los salarios de los docentes universitarios, ni tampoco compramos 5 millones de computadoras. Y sin embargo debemos 45.000 millones de dólares que no debíamos. Esto en lo que hace al Fondo Monetario Internacional, que va a pretender condicionarnos políticamente en las políticas económicas. No quiero hablar de lo que ya se reestructuró, que fueron otros 90.000, 80.000 millones de dólares. ¿Qué quiero decir con esto? Que yo creo que cuando pase esta pandemia, porque la pandemia va a pasar, vamos a vacunar a los argentinos y a las argentinas, nos vamos a cuidar, pese a todo ese bombardeo mediático que se hizo desde el primer día para que no se cuidaran, para que no importara, para que quisieran hacer lo que no había que hacer, en fin, esa cosa que no logro entender qué es lo que persigue. La verdad que creo que en el fondo no creen en la Argentina y no quieren a la Argentina. Cristina habla poco, aparece en apariciones muy medidas y hay que descifrar qué quiso decir, porque no va a actos donde uno la esperaría ver y aparece en otros actos donde uno no la esperaba ver. ¿Y qué pasó hoy? Bueno, Cristina regresa al lugar donde le gusta estar, que es el conurbano bonaerense. No estuvo el domingo en el Centro Cultural Kirchner en el homenaje a los fallecidos, a los 95.000 casi fallecidos por el COVID. Vuelve a estar en el conurbano, vuelve a estar al lado de Axel Kicillof, y está claro que la campaña está ahí para Cristina Fernández de Kirchner. Está ahí y está ahí. Y es ahí donde hay que fortalecer, porque si se les cae la provincia, los van a dar por derrotados. Es ahí donde hay que fortalecer y es con quien quiere estar, que es con Axel Kicillof. Entonces, desde ese punto de vista hay que interpretar esto como, una vez más, la demostración, la enésima demostración de la expresidenta y actual vicepresidenta de que en la provincia es donde se cocina la elección de medio término. Y va a haber que ver si quiénes van a ser los que estén al frente de la campaña, ¿no? Digo, porque no se sabe qué van a ser los candidatos, pero no, está claro. En la campaña si van a aparecer Kicillof y Cristina, porque van a jugar muy fuerte. La campaña son ellos, la campaña la van a hacer ellos. Después hay que ver quiénes son los candidatos. Claro, después llenan los casilleros. Por eso me parece que no es casualidad que no surjan nombres rutilantes
en la provincia de Buenos Aires, porque la campaña va a ser... Es un plebiscito Kicillof-Cristina. Cristina Kicillof, exactamente. Ahora es raro porque es un plebiscito Kicillof-Cristina, pero la campaña, si va a ser así, es hablando de la gestión de Cristina. Hoy en la exposición de la vicepresidenta repasaba hechos de su gobierno. Yo conté... Sí, ¿y qué va a hacer? Todos hacen lo mismo. Pero podría hablar de la vacunación de este gobierno. O sea, no hablaba de la gestión de Alberto Fernández. Estaba diciendo, voten del señor presidente de la Nación. ¿Quién? Ella decía, vótanos a nosotros, vamos a hacer lo que hacía yo en mi gestión. Y era muy fuerte. Sí, es obvio. Pero bueno, más de Cristina hoy. Yo pensaba, si hubiéramos continuado con el Conectar Igualdad, como bien decías vos, como lo decía también Martín, qué diferente hubiera sido tal vez todo este problema de las clases presenciales de la pandemia, porque en realidad el problema no son las clases presenciales. Todos queremos que los chicos vayan al colegio, o por convicción o por comodidad, seamos honestos y sinceros, o por convicción porque queremos que los chicos vayan al colegio y muchas veces también porque los padres no saben qué hacer con los chicos y el colegio es un lugar donde los chicos aprenden, los chicos se miran entre ellos y saben que esto es así, ¿no? Y aplauden, y claro, es la realidad. Entonces, yo creo que hubiera sido muy distinto todo este tema porque además hubiera habido todo un ejercicio permanente de conectividad, de conectarse virtualmente, y entonces las cosas hubieran tenido mayor familiaridad para el tratado de la conectividad y del Zoom y de la lejanía, que no nos gusta a nadie. Pero lo cierto es que esta pandemia ha puesto el mundo patas para arriba. En nuestro país tenemos un problema doble. La Argentina ya estaba patas para arriba cuando llegó la pandemia. Nos encontró patas para arriba, endeudados como nunca. Bueno, ahí hay que decir dos cosas. Primero, la primera es que Juntos por el Cambio nunca logró explicar por qué demonios suspendió la entrega de computadoras, el famoso plan Conectar Igualdad. Nunca que hubo, porque uno le preguntaba a Esteban Bullrich y te decía, no, ya van a venir, y después le preguntabas, pero no se suspendió, y las computadoras se dejaron de distribuir a tal punto que sobre el final de Juntos por el Cambio y en el comienzo de la gestión de Alberto aparecieron computadoras en galpones que no habían sido entregadas desde hacía tiempo, y que después dijeron ellos que las habían reparado y que ahora las estaban distribuyendo. Pero por otro lado, yo no sé hasta qué punto alcanzará como argumento de campaña el de la pesada herencia, porque a lo que están diciendo es el viejo truco de la pesada herencia, que lo hacen todos cuando van a elecciones. Después de casi 2 años de mandato. Lo que pasa que es cierto que no pueden presentar muchos logros a lo largo de este mandato. Porque... Es que le pasó a todos los oficialismos. Totalmente. Lo que pasa pero es que... yo no sé si eso alcanza. No, bueno, el tema es, por eso para el oficialismo es importante... La pesada herencia. Confrontar con el macrismo. Y por eso confrontan y plantean que son todos Macri. No, y eligen la foto. El líder es Macri. Eligen la foto del 2015 contra la del Macri 2019, porque no pueden comparar la del 2020 contra el 2019 porque la pandemia te tira para abajo. Y después hay otro tema que a mí me tira la economía para mirarlos de ese lado. Es cierto que ahora están poniendo plata en la calle para ver si recupera más fuerte la actividad económica, pero los propios datos oficiales ya te acumulan 3 meses seguidos de caída de actividad económica contra el mes previo. O sea, el gobierno que tuvo una caída de casi 10% el año pasado por la pandemia. Que repuntó en verano, se le cayó desde el cierre. Claro, vos ves las comparaciones contra marzo y abril del año pasado y parece una fiesta porque estaba todo cerrado. Pero cayó abril contra marzo, marzo contra febrero y febrero contra enero. Ese es uno de los motivos de la crisis de Garbarino. Garbarino me contaban hoy, había tenido un muy buen verano, incluso mejores que otros veranos en los últimos tiempos, y que cuando vinieron el cierre de los shoppings, el cierre de la actividad, qué sé yo, posterior a las clases y posterior a Pascua, se les cayeron las ventas a pique. Sí, y que se les combinó como a muchas otras empresas, más allá de todos los problemas anteriores de Garbarino, heredados como el gobierno, heredados y propios, fue cuando en diciembre se terminó el programa de asistencia al trabajo y la producción, cuando el Estado le dejó de pagar los sueldos, porque el año pasado hubo ATP para todas las empresas que estaban cerradas, ahí se gatilló el problema que termina hoy con lo que te vamos a contar después, que son estos 4.000 empleos en vilo. El último corte que acabamos de escuchar de Cristina Fernández de Kirchner hablaba de uno de los problemas estructurales de la Argentina, que es la deuda. La deuda es uno de los problemas estructurales, el otro es la inflación. Hace décadas que venimos lidiando con la deuda, y casi al mismo tiempo, con algún periodo de tranquilidad,
con la inflación. Ricardo López Murphy, buenas noches. Buenas noches. Deuda e inflación, ¿por cuál empezamos? ¿Qué hacemos con la deuda? ¿Ustedes qué harían con la deuda? Haríamos lo que hace el resto de los países, negociar racional y sensatamente, encauzar ese proceso y permitir que el país se vuelva más previsible. Yo creo que estamos pagando un costo enorme por no hacer... ¿Y por qué Macri no pudo? Si era más racional, era rubio, era blanco y era market friendly. A ver, ahí hay toda una gran confusión que yo no sé por qué persiste. Primero, es verdad que el gobierno anterior endeudó, subió la deuda porque tuvo déficit. La deuda no nace de un repollo, nace de los déficits. Como la inflación nace del financiamiento monetario de los el déficit de la fuga también, ¿eh? Porque, digo... No, pero esto es decir, el déficit genera más deuda. Después vamos a ver el tema de por qué la gente saca dinero del sistema financiero argentino. La deuda, Macri la subió aproximadamente 50.000 millones de dólares cuando uno hace bien las cuentas. Cristina, entre 2011 y 2015 la subió 75.000 millones. Esto es una cosa que jamás entendí por qué el gobierno anterior nunca lo explica. ¿De dónde salen esos 75.000 millones? Bueno, con otro tipo salen de acreedores, básicamente... Con otro tipo de acreedores y en otro No, tipo bueno, de moneda. pero digo, no importa, yo estoy dando números. O sea, esos números surgieron porque Cristina endeudó brutalmente al Banco Central. O sea, le acumuló Lelica a un ritmo espectacular, vendió Lo mismo hizo Sturzenegger, ¿eh? Sí, pero cuando usted compara octubre del 2015 con octubre del 2019, había en 2019 15.000 millones de dólares y en 2015 45.000 millones. Ahora, ¿por qué pasa todo esto? Bueno, yo creo que hay un problema de liderazgo, o sea, de liderazgo de no poder hacer una narrativa que le explique al país por qué tenemos los dilemas. Yo esos dilemas los entiendo perfectamente. ¿Por qué tenemos problemas con la deuda y con la inflación? Porque tenemos un enorme desequilibrio fiscal. A la par de eso, hay una desconfianza al país enorme que teníamos. Pero esa es la mirada de los economistas. No, pero un poquito. Había 35.000 millones de dólares depositados y hoy hay 15.000. ¿Por qué la gente saca... hoy querían porque todo el hacer... tiempo piensa que esto va a estallar. Bueno, porque le han confiscado, Rolando, 5 veces los depósitos. Hemos defolteado 9 veces. Es decir, hemos quitado 13 ceros a la moneda y le tendríamos que quitar 2 más. Cada cero es 1000% de devaluación. Si los problemas de Argentina se arreglaran con inflación y con deuda, seríamos los campeones del mundo. Y ahí yo te hago una contrapregunta. ¿Y cómo hacer para que ese semejante orden que hay que meter sea gobernable? Porque lo que yo entiendo la mirada Esa es la verdadera de la caja. pregunta. Esa es la ¿Cómo hacer única para que pregunta. sea gobernable y que semejante ajuste Esa no te es la meta única pregunta. no te llene de la Por gente eso, y si te esa incendie la ciudad? Esa es la pregunta. Esa es la verdadera pregunta. ¿Cómo hacemos para que el país Para sacar los planes, se organice de una manera racional como hacen otros países del mundo y no vivamos a los tumbos todas las administraciones? Esa es la verdadera pregunta. Esa es la pregunta que hay que responder. Pero es que no hay muchos países como este, con inflación. No, bueno, pero Con 60 y pico por ciento del gasto porque no hemos podido tener un liderazgo e instituciones que nos permitan alcanzar la estabilidad fiscal, la estabilidad monetaria y en consecuencia Ricardo, salir de los problemas que tenemos. Va a ser fuerte el número redondo, pero se van a cumplir 20 años de su experiencia como ministro de Economía, ahora, en un par de meses. Si hay algo que no se le puede criticar a usted, más allá de que uno esté de acuerdo o no, es que más o menos tiene el mismo mensaje de hace 20 años. Intelectual. Y la coherencia, digamos. Hace 20 años que discutimos, Ricardo, pero bueno. Lo que digo es, más allá de si uno está de acuerdo o no. Digo, y si uno va 20 años más atrás, también es cierto, digo, Bueno, para no ocultar la Lo que digo es, usted sigue en política, con distintas expresiones. ¿Cree que hay algo que cambió a nivel social para que ahora sus ideas, que en ese momento cuánto le duraron en el Ministerio de Economía, 12, 13 días, ahora escalen pero distinto? ahí usted mire las consecuencias que eso tuvo. Sí. Eso tuvo consecuencias porque la crisis que devino posteriormente, 9 meses después, me llevó prácticamente a la presidencia de la República. De nuevo, los problemas esta vez los tenemos que afrontar. Y le voy a dar un pronóstico.
los tenemos que afrontar entre el 15 de noviembre y el 22 de diciembre. Con los no dos tenemos vencimientos. mucho más tiempo porque después de la elección hay un precipicio. Que son los vencimientos con el fondo. Recuerde que Juan Carlos Fábrega, que era el presidente del Banco Nación y luego del Banco Central de Cristina, y el que hizo la devaluación del 2014 con Kicillof, acaba de decir que vamos a necesitar devaluar después de las elecciones 20, 25%. Es un número extraordinario. O sea, están barriendo bajo la alfombra La con cuenta un que vos plan hacías era de un electoralista. 15 el atraso cambiario en función... Sí, en realidad yo la cuenta que hice fue la cuenta de Fábrega, porque la entrevista me la dio a mí. Él hace la cuenta de venía que- con el machete. Venía con el machete. Claro. Igualmente, no hace falta ser mago. El dólar mayorista subió en el primer semestre 13%, la inflación va a ser 25%, o sea, tenés 12 puntos de diferencia. Creo que nadie está haciendo una magia muy particular. Lo que No, ese punto es muy importante porque esa especulación con barrer los problemas bajo la alfombra es parte, Rolando, de la pérdida de credibilidad. Mire, yo hoy estaba en una reunión con ciudadanos que adhieren a mi punto de vista en San Cristóbal. ¿Sabe cuál es la pregunta? ¿Cómo hacemos para volverle a creer a las figuras políticas? Y yo creo que ese punto, sobre todo preguntado por Ahí me jóvenes, parece que la respuesta es fácil. Se cree a los políticos cuando la gestión es buena. y se cree cuando usted es coherente y consistente. Por eso puedo ir a San Cristóbal, puedo ir a... Pero usted sabe, Ricardo, que los adjetivos van y vienen, porque a la persona que es coherente, después cuando cambia y cambia bien, le dicen que es pragmático. No, pero yo digo, en esta pregunta que él hace es muy práctica. El gobierno está barriendo bajo la alfombra y tenemos, después de las elecciones, Sí, sí. un vacío. Yo no hubiera seguido esa estrategia. Yo creo que hubiera sido ideal negociar entre febrero y mayo. Los números daban para que hicieran una negociación razonable, hubieran alargado el horizonte, hubieran tenido un enorme margen de maniobra. ¿Por qué no lo hicieron? Yo se lo voy a contestar. ¿Por qué Lo no explicó pueden- Cristina. No pueden Lo explicó escribir- Cristina en el tape. no pueden escribir un programa. Antes los podíamos escribir y no los podíamos cumplir por falta de gobernabilidad, que es un poco el argumento de Rolando. ¿Cómo hacemos para ordenar institucionalmente este país? Y ese es el debate que viene en la sociedad argentina, como viene el debate de la política. No, Por ejemplo, fuera de cámara estábamos discutiendo cómo se arman los frentes electorales. Yo creo que el peor error que podemos cometer es hacer un frente a dedazos. Nosotros necesitamos competir. Las PASO tienen que ser usadas. ¿Por qué no se pueden hacer como las coaliciones a la europea? Efectivamente. Que incluso después de las elecciones se acuerda y se dividen ministerios para poder gestionarlo cada partido. Absolutamente. Y probablemente el problema que tiene Argentina requiera un enfoque muy integral. Ahora, lo primero que hay que decir para un enfoque integral es la verdad. No se puede macanear. Hay que decir la verdad y hay que decirle la verdad a la sociedad. ¿Ustedes vieron lo de Pérsico cuando dice este sistema ha destruido a la familia, ha destruido... No nos adelante ¿Quién lo hizo? A ver, ¿Quién lo hizo? A ver, si quiere venir a trabajar de columnista, lo invitamos, pero no se adelante a nuestro tema, viejo. Ahora vamos a eso. Después se queda y opina, pero no nos adelante, no pero se quiero spoilea decir, los temas, viejo. ¿Vos te Rolando, parece? quiero decir, necesitamos enfrentar los problemas con la verdad. En la política, y yo sé que pago un costo diciendo lo que estoy diciendo, a mí me parece mal que querramos usar la digitación para los candidatos. Está mandando un mensaje. Está mandando un mensaje. competir. Pero, No, ¿por yo qué? estoy... Pero no, porque no lo están dejando competir en No, la ciudad de no, Buenos Aires. Vamos a ordenar Yo no dije este eso. debate, no vamos a Yo ordenar no dije esto. eso. Ricardo Yo está digo contestando. yo digo que necesitamos en el sistema político argentino un esfuerzo de reganar legitimidad, de movilizar la ciudadanía. No hay instrumento más poderoso que ese que la competencia. Para eso han sido diseñadas las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. Y ese es mi reclamo, ese es mi... Es en realidad un pedido muy crucial que la ciudadanía lo entienda. Vamos a necesitar mucha legitimidad para los problemas que vamos a enfrentar después de noviembre. Ricardo me desordena el programa. Por eso ya comentó lo que ahora me hizo la opinión antes que nosotros demos la noticia. Por favor, doctor Calvo, cuenta lo que tenemos que contar. ¿Cuál de todo? El de las listas. El de viejo, las listas, hubo perfecto. contubernio. Hubo contubernio.
muchas reuniones secretas, reservadas, a puertas cerradas, lideradas casi todas por Horacio Rodríguez Larreta. ¿Cómo ¿Con estará qué reunido? objetivo? ¿Viste que está callado? ¿Cómo debe Bueno, estar reunido? claro, No claro, tiene tiempo reunionismo para nada. a Claro. full, porque faltan poco más de 20 días para el cierre de las listas que se presentan para las PASO. ¿Por qué lo ponemos ahí con Patricia Bullrich y Jorge Macri? Porque estuvo hablando con Patricia Bullrich, la bancó, le dijo que él quiere que sea candidata en la ciudad de Buenos Aires, quiere que tenga asegurada una banca de diputada nacional por la ciudad de Buenos Aires Pero- a partir de las elecciones legislativas. Pero acordar que acepte que la lista la lidere María Eugenia Vidal. Tricota, tercer María lugar. Eugenia Vidal. Eso No quiere decir. descartes. Esto quiere decir No que des- Vidal va primera. Bien. Después irá un caballero. Obviamente. Y no descartes que vaya segunda Patricia Bullrich. Ah, sí. ¿Y los caballeros? Terceros. ¿Y el cupo? ¿No pero- tenemos cupo? No, nadie impide para que encabecen Dos la mujeres. lista dos mujeres. Nada lo impide. No se pueden dos varones, pero Mirá. dos mujeres sí se puede. Yo pensé que era alternado. no descartemos la posibilidad de Está que... bien, pero Patricia había levantado tanto el copete que no creo no, que lo le tuvo que caiga bajar bien porque esto. recibió señales, sobre todo de Mauricio Macri, Mauricio el prófugo. yéndose a España, Mauricio de el- que arreglate vos. Mauricio, el que se fue. Arreglate vos. Pero está claro que la intención, la estrategia de Horacio Rodríguez Larreta es ir con una lista de unidad en el PRO. De unidad, pero... De unidad en el PRO. Por eso Pero- también se juntó hoy a la mañana, cerca del mediodía, con Jorge Macri para convencerlo Que de que vaya con no dé, Santilli. claro, que no dé la pelea en la PASO contra Diego Santilli. Sí, ¿no había un y partido la- que llamaban Los Radicales? ¿Cómo eran estos? Sí, a ver, en provincia de Buenos Aires los radicales están dispuestos a ir Sí, con la Manes, PASO claro, con y Facundo acá en Manes. Ciudad hay un pibe Lustó, ¿no era? Sí, por eso Horacio Rodríguez Larreta esta semana se juntó en un famoso café que utiliza casi como una oficina en la zona de Avenida del Libertador, muy cerca de su casa. Villacero. No. No. Se empieza con ta y Dice que termina con estaba back. por ahí, estaba por ahí. Ah, Y cambiaron entonces, ahora. claro, Yo siempre lo vi en y entonces Villacero. estuvo en una reunión como para que se vea con Daniel Angelici, Ah. que es la pata radical Sí, pro. pero ahí si vas con en la Angelici ciudad te de pelea Buenos con Aires. Osiglia. No, porque ¿Que se Horacio amigaron otra Rodríguez vez? Larreta intenta no pelearse con nadie. Bueno, pero... Y es todo suma. Y le van a ofrecer algo a este señor. Bueno, ahí es donde me parece que está surgiendo algún Y que ruido. nos contestó, que ya nos contestó Por eso y nos me cagó, parece que hay nos cagó la algún noticia, ¿viste? algún ruido ahí, por eso tal vez el aquí presente, Ricardo López Murphy, habla de dedazos, advierte de que hay que competir en la PASO. ¿Por qué? Porque nos enteramos hoy que en tren de acordar una lista de unidad en la provincia de Buenos Aires, se le informó oficialmente a José Luis Espert que se las arregle porque ¿no? no va a poder competir ¿Ya lo dentro despacharon a Espert? de Juntos por el Cambio. ¿Ya le dijeron que no? Ya le dijeron Apa. que no. Si querés poner Bueno. último momento, urgente, Que a Pablo Schneider no le gusta, explosivo, no le gusta, todo eso no, que le gusta no. a Pablo Schneider, nuestro productor ejecutivo. Ahí está, es de ahí está, último te puso momento. último momento. Claro. No, a pedido. Es el delivery, la barrida de delivery. Pues sí, lo abrocharon a Expert. Expert dice que le dijeron ya que no va a poder competir en la PASO de Juntos por el Cambio. Probablemente... La salida es por allá, Expert. O porque hay lista de unidad en la provincia de Buenos Aires también, o porque la PASO va Es a ser Juntos por el básicamente de Juntos por el Cambio con el radicalismo, con el PRO y con la Y coalición. en Ciudad de cívica. Buenos Aires le queríamos preguntar a Ricardo López Murphy, pero ella nos adelantó la respuesta, pero no importa, vamos a volver al tema. Dicen que le van a ofrecer el 8º lugar. No, yo creo que las larguísimas conversaciones que hemos tenido con todos los integrantes de la coalición que es oficialista en la ciudad establecían claramente... Ahí arde el Ahí teléfono, está. arde el teléfono. Ahí está. No atienda, no atienda, no. No voy a hacerlo.
Ahí, Patricia, llama a Patricia. Todo establecía con claridad que íbamos a buscar un mecanismo que contemplara la competencia, porque eso hace a nuestra convicción, me parece a mí, a la necesaria aireación que un frente nuevo de más envergadura. Pero incluso vos querías que no fuera Juntos por el Cambio, sino que tuviera otro nombre para tener un lugar más ampliado. Yo creo que hay que ampliar el frente opositor, hay que hacerlo lo más robusto posible y que la discusión que tenemos con el oficialismo nacional es una discusión delicada, donde hay riesgos y cuanto más fuerte y robusta sea la oposición, bajamos los riesgos de la República y hacemos algo que va a ser imprescindible, que es enfrentar los dilemas de noviembre y diciembre con dos coaliciones bien armadas, bien gobernadas. Pero eso no es más en las elecciones presidenciales o de gobernador. ¿Por qué darle una elección de medio término que es donde se fortalecen las minorías? Bueno, eso yo creía eso durante mucho tiempo. Lo que no me dejó de hacerlo creer es las encuestas. La gente cree que si votamos fuera del espectro opositor no cumplimos con nuestro deber. No importa si a mí me parezca bien o mal, es un hecho en nuestros votantes. Está bien, pero ese espectro de liberales, libertarios, donde está usted, donde está Milei, en Ciudad de Buenos Aires, particularmente un discurso que culturalmente ha calado bastante. ¿Le serviría entrar a Juntos por el Cambio? Creo que ni ustedes se ponen de acuerdo. Yo creo que mi lectura es que debemos construir el frente opositor de mayor envergadura posible, que ese frente opositor tiene que estar en condiciones de ofrecer gobernabilidad para el futuro y que tiene que volver a ganar el optimismo y la sensación de que la Argentina tiene una salida. Porque parte, Rolando, de la pregunta es, ¿no estamos condenados a un círculo vicioso de deterioro? Yo creo que no, yo creo que tenemos que reconstruir nuestra vida política, tenemos que reconstruir nuestras instituciones económicas, fiscales, monetarias. Tenemos que hacer un sistema que le devuelva a los argentinos la confianza en sí mismo. O sea que del octavo puesto no. ¿O hace falta un café de ahí en el...? No, yo creo... No, yo lo conozco a Ricardo va a la pelea, no. Yo creo que le hace bien al espacio opositor competir. Creo profundamente en eso. Creo que nos va a ayudar a todos. Incluso le va a ayudar mucho al oficialismo de la ciudad y nos va a ayudar a integrar un frente con la capacidad de ser fraternos y cooperativos, pero al mismo tiempo poder exhibir nuestros matices y nuestras diferencias. Es decir, ocultar eso no sería bueno, no le daría vigor a la oposición, en mi opinión. Espera un cachito, Ricardo, porque recién comentábamos los dichos de Emilio Pérsico. Porque incluso dentro del propio oficialismo, esta es una discusión dual que tiene que ver con lo económico, porque los sectores que han sido los tradicionales, comillas, beneficiarios de los planes sociales que han promovido ese sistema como una manera de paliar las necesidades de vastos sectores de la población, ahora ellos mismos empiezan a criticarlo. El problema es que en la crítica, que muchas veces se escucha de parte de Juan Grabois, de parte del Chino Navarro, en este caso de Emilio Pérsico, que comparte con Navarro el movimiento Evita, en este caso, en lo que dijo Pérsico, se coló una mirada que ha generado debate en el ala femenina del Frente de Todos. Escuchen primero. Vivir del Estado y no apoyar al trabajador, no subsidiar el trabajo, sino subsidiar a las personas. Los niños, en la Argentina la ayuda social se dividió centralmente en las dos puntas de los niños y los ancianos. Y en general siempre la que tiene las tarjetas de ayuda social en el barrio es la mujer. Eso hizo que la mayoría de las familias sean matriarcales, es decir, la que conduce es la mujer, y el chabón piró, y la única manera que tiene para volver a su casa, ¿no?, a ver a su mujer, es agarrar 5 giles y llevarse 5 celulares a 5.000 pesos cada celular, o vender droga y caer en las enfermedades sociales. Eso ha destruido el tejido social y hace que después estos compañeros tengan, como dicen los empresarios, una muy baja empleabilidad. Ahora, el responsable de eso, insisto, es este sistema que hemos creado.
Tenemos en contacto en una pantalla a Elizabeth Gómez Alcorta, es titular del Ministerio de la Mujer y Diversidades. Eli Graña te habla, ¿cómo te va? Hola Rolando y al resto del equipo y los que están en el piso, buenas noches. Bueno, quiero escuchar tu comentario sobre esto, porque descuento que formas parte del lugar donde esto habrá generado algún ruido. Bueno, sí, creo, me gustaría también ahora, después de hacer comentarios sobre esto, agregar algunas de las cosas que estaban hablando, algún comentario. Primero creo que es una barbaridad, ¿no? Lisa y llanamente, no hay que matizar para nada los calificativos a estos dichos. A los de Pérsico, si vos o a los nuestros. No, bueno, en este caso estaba haciendo referencia a los de Pérsico. Después nos toca a nosotros, gracias. No, también puedo decir que es una barbaridad suponer que la oposición tiene que demostrar que tiene gobernabilidad porque es quien nos condujo durante 4 años a este momento. Eso también es una barbaridad. Espera, ese es el segundo round. Volvamos al primero de Pérsico. A eso voy, digo, pero en este caso hacía referencia a los dichos de Pérsico por varias razones, ¿no? Digamos, primero, suponer que el problema que las tarjetas sociales, como hace referencia en manos de las mujeres en los barrios, quiere decir que las mujeres más vulnerables, conducen a que efectivamente las familias sean matriarcales y que hace que el varón se tenga que ir y que tenga que volver solamente o robando o dedicándose al narcomenudeo o algo por el estilo, es una barbaridad. Por infinitas razones voy a intentar ser lo más práctica posible. Primero, esta crisis de los cuidados, esta crisis de la pandemia atacó mucho más fuerte a las mujeres que a los varones. ¿Por qué? Porque a nosotros nos cuesta más acceder al mercado formal, porque cobramos menos, porque tenemos mayor nivel de informalidad, porque las tareas de cuidado que estallaron, todas las que yo tengo hijos, todos los que tenemos una familia sabemos que eso que siempre recayó en nosotras, en estos tiempos recayó mucho más aún. Y además porque cuando no tenés autonomía económica, no tenés posibilidad de tener autonomía económica, lo que tenés es más violencia por motivos de género. Sí, ahí no te agregaría que para eso existe la sociología, que tiene herramientas cuantitativas y cualitativas para medir efectivamente esos fenómenos. Digamos, hay fenómenos, hay estudios cualitativos y cuantitativos sobre los ninilas, que los pibes que no trabajan ni estudian, que permiten más o menos ir entendiendo el fenómeno. Si hubiera algún trabajo sociológico que permitiera tal vez corroborar la tesis de Pérsico, a lo mejor existiría. Yo creo que no existe, bueno, que es una especie de sociología New Age. Yo tengo los datos del INDEC, los datos de la encuesta permanente de hogares. Hoy por hoy, 7 de cada 10 personas, de las 10 personas más pobres que están en el decil más bajo son mujeres. 7 de cada 10, espera, te detengo para subrayarlo. 7 de cada 10. 7 de cada 10 de las personas que están en el decil más bajo es los que ganan menos, tienen menos ingresos, son mujeres. Los hogares monomarentales, que son los que están a cargo de las mujeres, centralmente, tienen un impacto mayor cuando tienen niños y niñas y adolescentes y llegan al 68,3%. ¿Sí? Son mujeres las jefas de familia cuando tienen niños y niñas, que son los que están en mayor situación de pobreza. Cuando uno piensa, estamos todos de acuerdo que queremos generación de empleo, igual las políticas de empleo y de producción siempre van a ser complementarias con las políticas sociales. ¿Por qué? Porque también alguien tiene que cuidar. ¿Por qué? Porque nunca, ni siquiera en el mejor de los casos, vamos a tener empleabilidad absoluta. Entonces, cuando pensamos qué hizo el gobierno nacional durante este año de pandemia, que durante estos, hay que decir que de 18 meses de gestión llevamos 13 atravesados por la pandemia, y uno piensa que asistió a las empresas para preservar el empleo, le dio efectivamente, hizo transferencias de dineros a los sectores más vulnerables, amplió la cobertura de asistencia alimentaria, que supongo estaría haciendo referencia a eso con la tarjeta alimentar, que lo hizo además ahora para llegar hasta los 14 años, para quienes tienen niños y niñas de 14 años y cobran AUH. ¿Por qué? Porque lo primero que tenemos que asegurar es un plato de comida, digamos, y eso es lo que estamos asegurando cuando estamos hablando de... Sí, está bien, de pero me parece que todos, incluso dentro del gobierno y por supuesto la oposición, todos están empezando a ver que eso no puede perdurar para siempre, que hay que encontrar una manera de ponerle un límite, redirigir esos recursos
hacia otro lado. El problema es que pasan los años y la estructura y el monto y el dinero que se destina a asistencia social crece. Entonces me parece que el debate de fondo es ese, que se manifestó en el caso de Pérsico con esta barbaridad de la sociología naïve, es otra cosa. Son dos cosas que van por separado. Por un lado, creo que efectivamente todos buscamos que se genere empleo y, digamos, de eso no hay ninguna duda. Lo que está claro es que estamos atravesando, salimos de 4 años de políticas neoliberales, donde efectivamente podemos ver la curva descendente de crecimiento, la curva descendente en el valor del ingreso y la curva descendente en la tasa de empleabilidad, y tenemos 13 meses de pandemia ininterrumpida. Entonces digo, en este contexto, hacer un planteo de esas características atenta centralmente contra la vida, con la posibilidad de alimentarse, con la posibilidad, digo, quienes cobran AUH, quienes han tenido refuerzos, los jubilados y las jubiladas que han podido acceder, incluso en este contexto, a los medicamentos gratis, digo, porque es muy importante poner esto en este contexto. Y Elizabeth, después, echarle la culpa a las mujeres, a la destrucción del tejido social es algo inaudito, porque si hay sostenedoras del tejido social durante toda la historia de la humanidad, somos las mujeres. No me parece que Pérsico le estuviera echando la culpa a las mujeres, decía que los hombres se habían como puesto más marginales en función de que era la mujer, o que era buena parte de las mujeres que manejaban el dinero. No es que les echaba la culpa, había otro subtexto. Rolando, llevamos por lo menos 7.000 años de patriarcado donde el macho proveedor hasta ahora solamente nos trajo muchísimas vulneraciones a nuestros derechos, así que también voy a discutir, y claramente lo voy a discutir, porque sabemos que sin autonomía económica las mujeres sufrimos violencia. Y cuando digo esto es femicidios, digo la vida, se nos juega la vida en esto a nosotras. No es una forma para salir a hablar frente a un auditorio de empresarios y suponer que con una liviandad uno puede salir a decir esto. Llevamos 7.000 años de patriarcado donde el macho ocupó un lugar de proveedor. Y pongo el macho, digo, porque en ese sentido es el proveedor. Claramente que hay varones que no ocupan ese lugar, hay varones que se hacen responsables de sus tareas, de corresponsabilidad. Suponer que las mujeres sostenemos nuestras casas y la inmensa mayoría, o una gran parte importante, lo hace sola por deseo, es también nuevamente fallarle al análisis y al diagnóstico que hizo, ¿no? Elizabeth, me gustaría, bueno, tenemos poco tiempo, pero me gustaría que la semana que viene podamos tener una charla larga sobre que se cumplieron 6 meses de la sanción de la ley de aborto. Pero bueno, era otro el motivo de la charla de hoy. Te mando un abrazo, cuídate. Un abrazo grande a todos hoy. A ver, Ricardo, la frase de Pérsico. A mí me pareció muy mala en muchas dimensiones. Primero, lo atrasada que es. ¿Por qué dijo 7.000 años? La ministra tampoco entendí, o sea... De patriarcado. Claro, ¿por qué 7.000? ¿Por qué no 20.000 o 25.000? No sé. Pero bueno, esa es una cuestión antropológica. Estoy sacando Egipto, el origen del hombre, ponele. No, bueno, pero ahí no es el origen del hombre. Bueno. Digamos, tenemos materiales escritos hace 10.000 años, pero no importa. Eso simplemente para pelear un poco, vamos a entretener. No, aparte un debate sobre por algo le llamaban el bulldog. Sí. Como no tenemos ningún problema ahora. No, pero lo que es más impactante de todos es que dos cosas. El sistema lo hicieron ellos, lo hizo este movimiento que está en el poder hoy. Bueno, ahí podríamos decir, lo hicieron ellos para paliar, arrancó con Duhalde para paliar el desastre del 2001. Lo que cualquiera sea la razón, esa solución fue el inmenso problema que hoy tenemos de destrucción que se volvió crónica del tejido social. Segundo, la ministra hablaba como si Pérsico fuera un marciano. Es un secretario de Estado de este gobierno. Sí. Y revela el problema que tenemos de narrativa. Por eso cuando ella se refiere al argumento mío de la gobernabilidad, digo, cuidado, tenemos un problema de gobernabilidad, lo acabamos de ver acá en el programa de ustedes. Lo acabamos de ver, 2 secretarios, 2 ministros peleándose entre sí con interpretaciones. La de Pérsico me pareció lamentable. Pero en definitiva, hasta la explicación de los actos delictivos. Es decir,
Todo Está va bien, pero por en un definitiva, camino. en el fondo de todo eso, más allá del error, digamos que yo también lo comparto, del error de diagnóstico o de la sociología naive, abajo de eso está la discusión de que los planes han crecido tanto, la asistencia social ha crecido tanto, que ellos mismos se dan cuenta que por este camino no se puede seguir. Bueno, y eso está vinculado a la otra pregunta. La gobernabilidad. Bueno, porque parte de la reforma es volver a la gente a trabajar. Ahora, eso requiere un rediseño de la política laboral, de la inversión, de cómo Argentina organiza su vida productiva. Tiene que repensar todo eso. Por eso no es un desafío menor el que tenemos por delante. No es un desafío, no es solo un desafío para la oposición o para el oficialismo. Ojo que estamos ante un divorcio de agua. O rumbeamos bien o vamos a tener un problema inmenso. Ricardo, muchas gracias por venir, como siempre. La información es urgente. Gracias. La información es urgente y tiene que ver con el debate sobre bienes personales. Sergio Massa dispuso dejar sin efecto el proyecto que afectaba los plazos fijos y mantiene el resto de los alivios fiscales. Escúchenlo. Junto con el régimen de monotributo se va a discutir en el régimen de impuesto a las ganancias una modificación que promueve en la Argentina el ahorro en pesos, que permita y facilita que de alguna manera aquellos que tienen la vocación o el deseo de guardar, de cuidar sus ahorros con instrumentos en pesos tengan facilidades desde el punto de vista fiscal, tengan también un alivio fiscal. Vamos a eliminar el artículo 3º en el tratamiento de lo que es el régimen de promoción de ahorro en pesos en la Argentina, precisamente para evitar que se generen suspicacias respecto de quien tiene plazo fijo, el periodo, todas esas cuestiones, a los efectos de que las medidas de alivio que hoy toma el gobierno para aquellos monotributistas de la Argentina, las medidas de alivio que toma el gobierno para aquellos que ahorran o que deseen ahorrar en pesos en la Argentina, no tengan o no se presten a ninguna discusión, a ninguna suspicacia, y que tengamos la posibilidad de mostrar otra vez más que en la medida de las posibilidades, respetando un criterio progresivo desde el punto de vista tributario, respetando el principio de equilibrio fiscal, tengamos la posibilidad de darle a los argentinos, por un lado, una obligación de pago de sus impuestos mucho menor, mucho más aliviada por el salto de escala, por la disminución para todas las categorías del monotributo, y por otro lado, la posibilidad de que aquellos que tienen algún instrumento, alguna posibilidad de ahorrar parte de sus ingresos, que lo puedan hacer en pesos a partir de no tener que pagar impuestos cuando hacen algún ahorro en pesos. Carlos, ¿con qué tiene que ver este debate? Con que hoy la oposición rápidamente estaba diciendo, bueno, el gobierno vuelve a poner más impuestos porque se estaba pensando agregarle a bienes personales los plazos fijos, pero por otro lado, el ministro de Economía, Martín Guzmán, está diciendo, no, queremos que ahorren en pesos, que no se vayan al dólar, que no se vayan a otras formas que terminen fuera del sistema bancario. Por eso es que Massa salió a cortar el debate diciendo que se iba a mantener en las modificaciones que se están discutiendo a bienes personales. Se va a levantar el proyecto que afectaba, o la parte del proyecto que afectaba los plazos fijos, para mantener el resto de los alivios fiscales. Pero les habíamos contado en el comienzo de RM lo que pasaba con Garbarino. Atención, estamos hablando de uno de los mayores conflictos laborales empresarios que afecta a más de 4.000 empleados y que están en una situación muy complicada. Es una marca muy conocida, muchos locales que posiblemente mañana ya no abran, una inminente convocatoria y el conflicto laboral más grande en el gobierno de Alberto Fernández. Sí, la crisis que venimos contando, muy delicada, hoy tuvo un paso casi terminal por el mail que llegó a las sucursales de Garbarino, que lisa y llanamente dice que la compañía tomó la decisión de cerrar todos los locales hasta nuevo aviso. Es un correo electrónico que llegó hoy a todas las sucursales de Garbarino del país. Va como marca, lo que te lastima esto como marca. Hay que decir que con la comunicación que tuve con los voceros de Garbarino, ellos reconocen que este correo existe, aunque tratan de relativizarlo en su alcance. Dice que por más de que diga que dice todos los locales, tal vez algunos mañana abrirían. ¿Cuál es el tema de fondo acá? Sí, pero el conflicto está. Que el conflicto lleva ya para 3 meses sin pago de sueldos,
que hay muchos proveedores de electrodomésticos que no le están dando mercadería o se la dan en consignación a ver qué pasa, que las autoridades de Garbarino vienen prometiendo una venta o incorporar un inversor desde lo que va del año. Este actual dueño de Garbarino, Carlos Rosales, se la compró a la familia Garbarino hace un año y monedas. Claro, y desde estaba que en convocatoria. Estaba con problemas de deuda. Calculan que hoy la deuda de Garbarino es 15.000 millones de pesos repartida entre proveedores. Pero ya la reestructuraron. Reestructuró la parte de los bancos. Se fueron los bancos con un pagaré que algún día van a cobrar y reestructuró esa parte, pero tiene a los que le dan la mercadería, a la FIP, a los servicios, a los que les alquilan los locales en los shoppings. Yo lo que sé es que hoy, por ejemplo, la provincia de Tierra del Fuego, porque tiene una planta bastante moderna en Tierra del Fuego, sentó a la gente de Garbarino con Newsan, que es uno de los mayores fabricantes de electrodomésticos, y le dijo, bueno, usted necesita que esta fábrica les fabrique algo bueno para intentar mantener activa la planta de Tierra del Fuego, por lo menos. O sea, el gobernador se metió directamente en ese problema. La planta de Tierra del Fuego está tomada en este momento de Electrónica Fueguina y es una de las patas de este conflicto. Las otras tienen que ver con las sucursales que hay en todo el país. Están tomadas la sucursal de Lanús, la sucursal de Avellaneda, está tomada la sucursal... Están tomadas directamente. Tomadas por los empleados. La sucursal de Uriburu y Santa Fe. Y hay mucha presión, ¿para qué? Para que el señor que es dueño de Garbarino, que se llama Carlos Rosales, disculpen ustedes, tesorero de San Lorenzo de Almagro, gracias, consiga un inversor, cierre con alguno de los oferentes que tiene a mano, y hay mucha presión para que el gobierno se meta. Y acá hay una postal de lo que es el gobierno, porque de un lado aparecen gente que dice hablar en nombre del Instituto Patria y mantiene reuniones con posibles interesados, y por el otro lado aparece gente del Ministerio de Desarrollo Productivo que dice, nosotros le dimos una mano con los ATP, después hicieron cualquiera, que vengan cuando tengan un acuerdo. 4.000 empleos, el mayor conflicto laboral en el gobierno de Alberto Fernández. Horas decisivas, Rolando. Con estos datos exclusivos de Jaro Estracha, nosotros nos vamos. Yo me voy. No, quedan la semana que viene. El lunes. No, nos vemos el lunes, Rolando. Vuelve Romina. No, el lunes nos vemos, Los Romy Rolando. Boys van a estar acá. ¿No venís? Van a estar... El Si lunes vos no venís. vengo. No, ya está ¿Cómo? Romina acá. Bueno, vemos. Están acá. No empiecen. No empiecen. Vemos. No me gesticule. Apostemos. No me gesticule atrás de Apostemos. cámara. No. Apostemos. Buen fin de. Esto fue RM. Buenas noches. Se quedan con Fabi Checopar. Amigazo.